Y como puedes ver acá encuentras varios tipos de vehículos. A tu izquierda tenemos ese Jeep que está bonito, lo venden o lo permutan. También camionetas, allá vemos una Explorer, una Toyota, camionetota. Vamos a abrirla. Ajá, es una San John Corando. Vamos a ver el interior. En esta oportunidad nos encontramos con este vehículo totalmente azulado. Este es un azul cielo, no sé cómo lo vean ustedes allí en sus respectivos celulares o televisores. Un Chevrolet Sail año 2015. Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que solo de este canal. Hoy nos encontramos nuevamente en la calle más famosa de Bogotá, en la calle donde se venden más vehículos usados. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y comenzamos este recorrido el día de hoy acá en la calle donde se venden más vehículos usados con este Aveo GT, un Aveo GT año 2013. Vamos a ver el interior de este vehículo. Como pueden ver, bueno, su tapicería está chulita, que se puede decir. Es automático, o sí, automático. Tiene su pantalla de DVD ahí, de reproductor, está bastante chulita. Sus asientos de verdad que están súper bien cuidaditos, súper cómodos. Podría decir yo que es su tapicería original. No se le puede ver el kilometraje, pero está en muy buenas condiciones este vehículo. ¿Cuánto vale este Aveo GT? Tiene un precio de nada más y nada menos de 31 millones de pesos. Su placa terminada en 0, en número par, de Bogotá. Eso es aproximadamente unos $8.000 que vale este vehículo. Fíjense que también tiene sus rines de lujo. De verdad que este carrito quedaría bueno para mí, para un chico joven así como yo, o para una dama también queda bonito este vehículo. Así que ya sabes, si te gusta este vehículo, acá te dejo los números de teléfono, pero lo podemos ver acá también, que es el 310-382-6316. Como ya sabes, este número es del señor Pedro y de la señora Liliana, que ya lo hemos grabado en otros videos acá, que ellos también se encargan de vender, comprar y vender vehículos. Si tú quieres vender tu vehículo, también se los puedes traer a ellos y ellos se encargan de la negociación de este vehículo. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir viendo vehículos en la calle más famosa de Bogotá. Vean este Corsita 1.4 color verde grama, verdecito, como un verde tirando a militar. Sus rines, buenas llantas en buen estado. Cabe acotar, sus rines también originales Chevrolet año 98 es este vehículo 1.4. Vamos a darle la vuelta a este vehículo para que ustedes puedan ver cómo está de pintura. Su placa de Santa Fe de Bogotá, terminada en número impar. Wow, sus vidrios polarizados o vidrios ahumados, como decimos nosotros en Venezuela. Y vamos a ver el interior de este vehículo. Vamos a ver por aquí, no, vamos a ver, está cerrado. Bueno, métase la cámara por allí. Trae su reproductor de CD. Este es un vehículo que es sincrónico. Sus asientos de tela, se puede decir que están en buen estado. Está cerrado este vehículo. Un verdecito, verdad que está muy bonito este vehículo. Los asientos, como ya le dije, asientos de tela año 98, 1.4,
y su precio es de 14 millones de pesos. Como saben, totalmente negociable. Si te gusta este vehículo, tienes que llamar a este número que te dejo acá en pantalla. Bueno, y para los que no son de Bogotá y no saben dónde queda esta zona industrial Álamos, dónde queda esta famosa calle de los vehículos usados, justamente estamos muy cerca de lo que es el aeropuerto El Dorado. Simplemente la dirección es transversal 93 con calle 64. Si ve a mi espalda, es la transversal 93 con la avenida José Celestino Muti. Otro punto de referencia es donde está el famoso patio de movilidad, donde se traen los carros remolcados. Usted pregunta y usted llega a esta zona industrial Álamos. Eso sí, los vehículos se exhiben acá solo los sábados, domingos y días festivos. Desde muy tempranito hasta ya caer a la tarde, usted puede venir a negociar un vehículo que le guste en esta famosa calle, en esta famosa feria automotriz de la zona industrial Álamos acá en Bogotá. En esta oportunidad tienen este Chevrolet Sprint. Vamos a ver el motor de este vehículo cómo está. Bueno, está totalmente limpiecito, se ve que está en buenas condiciones. Para los que saben de mecánica, yo diría que está un 9 de 10 ese motor. Vamos a ver las llantas de lujo, sus rines de lujo, sus llantas en buen estado, su color, un color azul marino, un azulito así oscuro. De verdad que de pintura está súper bueno. Vamos a ver el interior de vehículo cómo está. Este es un vehículo sincrónico, tiene su reproductor allí de CD, sus asientos totalmente en buen estado, no están rotos ni nada. Están un poquito sucios, pero eso nada que temer. Tiene su parrilla en el techo para si usted se quiere ir de viaje, tenga ahí para montar las maletas del baúl. Si no está muy grande que digamos, pero si tiramos estos asientos hacia adelante, estos espaldares, queda un buen baúl ahí para colocar unas buenas maletas y una buena carga. Como les dije, este vehículo es año 97, está totalmente asegurable y su precio es de 14.500.000 pesos, totalmente negociable, totalmente asegurable, y yo creo que es buena opción para aquellas personas que quieren tener su primer carrito. De verdad que me gusta para aquellas personas, o también si estás buscando algo totalmente económico, tienes esta opción. Si te interesa este vehículo, tienes que llamar al señor Pedro de la ciudad Liliana al 310-382-6316. Ahí está, mira, se vende, asegurable, full equipo. Así que, ¿qué más quieres? Llama ya. Y como puedes ver, acá encuentras varios tipos de vehículos. A tu izquierda tenemos ese Jeep que está bonito, lo venden o lo permutan. También camionetas, allá vemos una Explorer, una Toyota, Mazda, carros tipo sedán, camionetas, vehículos de cargas. También conseguimos acá, allá adelante hay unos vehículos de carga también. Spark, Volkswagen, Toyota. De verdad que acá es un deleite para ver vehículos. Y también si tú estás muy inconforme o no sabes qué carro comprar, acá puedes venir. Casi nos atropellan ahí, vete cámara. Puedes venir acá, y si tienes alguna duda de qué vehículo comprar, este Twingo año 2011, este Almera Nissan 2001 negociable. Acá tenemos una Carry 2014 blanca también, vehículos muy usados acá en Bogotá que se utilizan para el transporte de mercancía. Tenemos este camioncito del año 99, y como puedes ver, puedes apreciar, de todos los años consigues acá vehículos. Tienes vehículos Kia también. Esa Toyota blanca está
bien bonita allí. Este vehículo año 2020, esta camionetica Saveiro Volkswagen 2013, 108.000 kilómetros, dice allí el aviso. Si estás interesado, 313-816-0247. Vamos a seguir caminando. Vamos a pedirle a la cámara y vean toda esta panorámica que yo tengo aquí atrás. Infinidades de vehículos que puedes conseguir acá. Vamos a seguir caminando, cámara. Como puedes ver, bueno, EcoSport, Twingo, Renault, una Vitara, vehículo que se ve también allá en Venezuela. Este Hyundai Accent también, aunque no tiene aviso allí de se vende, pero como puedes ver aquí en esta toma tienes vehículos de todas las categorías. Este Swiss 1.3 y, como les dije, los vehículos de carga, las Toyota, los vehículos rústicos, las camionetas. De verdad que puedes venir acá y negociar. Si ya vienes en mente con un vehículo, no quiero, qué sé yo, una camioneta Toyota, buscas todas las camionetas Toyota que hay acá en la feria y negocias directamente con sus propietarios. Y es que, como pueden ver, esta calle hay alrededor de más de 500, 700, 800 vehículos a lo largo y ancho de esta zona industrial Álamos y de esta transversal 93. Acá fácilmente usted puede pasar una tarde, puede pasar una mañana viendo los vehículos que más les guste y también haciendo trato personalmente con los dueños, un trato directo se podría decir. Y en esta oportunidad nos encontramos con el carro más bonito de toda esta feria acá en la zona industrial Álamos, y es este vehículo Hyundai i25 negro, se puede decir cacha negra como decimos nosotros en Venezuela. Su placa par de la ciudad de Bogotá, año 2016, totalmente full equipo y asegurable este vehículo. Dice que es el más bonito de la feria. Vamos a ver las llantas y sus rines también. Totalmente de lujo se puede decir. Wow, este baúl me sorprende, es totalmente grande. Fíjense, allí tiene sus dos pantallas que me imagino que son de los cabezales de adentro. Como ya le dije, año 2016. Wow, yo voy a entrar acá. Miren esta nota, este vehículo es sincrónico. Wow, mire, tiene aquí radio. Watson, ¿me escuchas, Watson? Positivo. Bueno, sincrónico. Su pantallita Kenwood de reproductor de música de DVD. Sí, mira, es bastante cómodo. Aquí tienen unos mandos que debe ser para el reproductor. Su bocina o corneta, de verdad que está súper cómodo. Sus asientos de cuero. Dale a la cámara para que enfoque esos asientos de cuero. Su interior está súper bonito. Me encanta este vehículo. ¿Quieres saber cuánto vale este vehículo? Tiene un precio de 45 millones de pesos. Como ya sabes, totalmente negociables este vehículo. Y yo diría que este es un carro para irse de viaje, para tirarle un viajecito Bogotá-Cartagena o Bogotá-Santa Marta. No sé, ¿qué dicen ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Coméntame acá abajo qué te parecen los carros
el día de hoy y sus precios acá en Bogotá, en la zona industrial Álamo. En esta oportunidad nos encontramos con este vehículo totalmente azulado. Este sí es un azul cielo, no sé cómo lo vean ustedes allí en sus respectivos celulares o televisores. Un Chevrolet Sail año 2015, sus rines de lujo también se podría decir, sus llantas en buen estado, su placa impar terminada en 1 de Funza. La verdad que se ve muy bueno su exterior de este vehículo. Año 2015, tiene un precio de 25 millones de pesos. Y si te gusta, si estás interesado en este vehículo, tienes que llamar al 316-351-7195 si te interesa este vehículo. Y es que venir a esta feria y vender un automóvil es totalmente fácil. Simplemente tienes que venirte muy tempranito para agarrar puesto. Acá es un espacio público, es una calle simplemente, y puedes venir a exhibir tu vehículo acá. Simplemente venga temprano, agarra puesto, le pones tu avisito a tu carro de se vende y listo. Dios quiera y vendas tu vehículo. Seguimos haciendo este recorrido acá en la zona industrial Álamos. En esta oportunidad nos encontramos con este vehículo Renault Twingo. Bueno, un vehículo muy comercial por lo que tengo entendido acá en Colombia. Este es año 2006 y tiene un precio de nada más y nada menos de 17 millones. Su placa de Bogotá, su placa impar. Y lo que me sorprende es el color, que el color es como un gris, pero a la vez es como un marroncito claro, un color plomo. De verdad que el color sí habría que ver qué color es según los papeles. Vamos a ver el interior de este vehículo. Es totalmente sincrónico. Vean sus asientos de tela, su reproductor de CD y por lo menos su tablero está en buen estado, no está quemado. Vidrios eléctricos, de verdad que se ve súper bueno. La pintura está también muy buena. Vamos a echarle un ojo acá al baúl. Bueno, los baúles de estos Twingo no son tan grandes, pero sí son confortables. Por lo menos el mercadito cabe allí para salir a hacer las compras, cabe allí. Y si se tiran los asientos para adelante, fíjate todo el espacio que tiene. Si te gusta este vehículo, bueno, 17 millones de pesos con el señor Pedro o la señora Liliana al número 310-382-6316. Ahí lo tienes. Y acá tenemos otro Renault Twingo gris. De verdad que está también súper hermoso. Vean esos rines de lujo, rines deportivos se podría decir. Sus llantas también está súper en buen estado. Un colorcito grisazo. Y bueno, este vehículo está cerrado, pero este tiene un precio, preguntamos, de 17 millones 500. Tiene su placa par de Bogotá, tiene sus faros halógenos. Y si te gusta este vehículo, puedes llamar al 311-619-0173. Te lo repito, 611-619-0173. Sus vidrios polarizados o vidrios ahumados, como decimos nosotros en Venezuela. Y fíjense que está súper bonito. Tiene su spoiler, así que si te gusta, 17 millones 500 mil. Como sabes, totalmente negociable. Vean cómo se hace la negociación acá. Acá tenemos una persona interesada en el vehículo. Ahorita le puso la mano allí en el exhausto, en el escape. Está escuchando si tiene algún ruido o bota un humo. Esto es como quien dice la primera prueba que se le debe hacer a un vehículo. Chequear si prendido bota algún
tipo de humo, algún sonidito. Ahí tiene a la persona interesada viendo este vehículo, detallándolo de pintura. Y así básicamente es como se negocia los vehículos acá en esta calle. Usted viene, lo ve, si le gusta, hace el negocio con la persona, con el propietario o con la persona encargada de vender el vehículo. Ahí vemos que el señor se montó en el vehículo, lo está acelerando, lo está, como quien dice, probando, tocando su bocina, tocando su corneta, a ver si se convence y sale rodando el día de hoy con ese hermoso vehículo Corsa 1.4. Así que básicamente esto es lo que hay acá en esta calle, y así tan fácil usted puede comprar un vehículo acá, viene caminando y sale rodando. Bueno, señores, fue vendido este vehículo allí por el señor Pedro. El cliente quedó contento, ya hablaron, ya van a hacer la negociación y el cliente sale rodando con su vehículo. Vino con la familia, vino a pie y va a salir rodando. Bueno, ahorita lo va a probar, obviamente, pero el señor está bastante interesado en comprar el vehículo. Ahí lo va a probar, lo va a probar con todo, como quien dice, con la familia entera, y va a salir a dar una vuelta allí. Y de verdad que está bastante interesado ese vehículo. Se puede decir, señores, que ese vehículo ya se vendió. Julio, tú que vienes recientemente de Venezuela y bueno, ya has escuchado algunos de los precios acá de los vehículos, llevándolos a dólares. ¿Está bueno el mercado? ¿Es rentable comprar acá vehículos? Mira, no he profundizado con el tema de si es conveniente comprar vehículo aquí o no, pero por lo que mis ojos pueden ver y yo puedo percibir, el tema de la compra y venta de carros acá en Bogotá, por lo menos, es bastante movido. Sí. Muy movido. Y los precios, si me voy a comparación de los de Venezuela y los de Colombia, obviamente hay una pequeña diferencia superior aquí en Colombia. O sea, son un poquito más costosos aquí en Colombia. Obviamente el poder adquisitivo aquí en Colombia es un poquitico más alto, pero los carros, puedo decir que los carros lo cuidan de una manera impresionante. O sea, puede ser un carro muy viejo, pero los carros lo cuidan demasiado. Bueno, ahorita acabamos de ver una negociación de un vehículo Corsa que aproximadamente, bueno, ese año 98, y costaba 14 millones, unos 4.500 dólares aproximadamente. ¿Cuánto vale ese vehículo allá en Venezuela actualmente este año 2024? Mira, esos carros aproximadamente, claro, el que se acaba de vender, las condiciones en las que estaba, no sé si puedes colocar ahí un trasfondo de las tomas. El carro estaba muy bien cuidado, él no botaba humo, de mecánica estaba perfecto, de la tonería y pintura o sea, como les digo que aquí los cuidan, y costaba eso, 4.500 dólares o 14 millones. Sí. Pero ese tipo de carros lo hay en Venezuela, y yo lo sé que ese tipo de carros cuestan 2.500, cuando mucho 3.000 dólares. ¿Pero en qué condiciones se consigue más o menos? Eso es lo que hay una diferencia grande, que en Venezuela ese tipo de carros, yo por lo menos particularmente no los veo muy cuidados. Los carros en Venezuela no los tratan como los tratan los colombianos, los carros aquí. E incluso yo en mi canal, no sé, después de ver todo este contenido, vayan al mío. Grabé bastantes carros viejos y los carros son muy cuidados, de verdad están muy cuidados. Bueno, así es, vamos a seguir viendo los vehículos acá usados, y como se fijan, ahí está llegando otro vehículo que se va a exhibir para la venta. Se fue uno y llega otro vehículo también para exhibirse acá en la zona industrial Álamos, en la ciudad de Bogotá. Y en esta oportunidad nos encontramos con este Aveo 1.6 año 2008. Bueno, como pueden ver, su motor allí también limpiecito, todo
en orden, un colorcito gris, sus vidrios polarizados, sus rines y rines originales de Aveo, sus llanticas también están en buen estado, no hay que reponer llantas. Este es un vehículo que bueno, es muy usado, por lo menos en Venezuela, es súper usado. Este vehículo Chevrolet Aveo es muy común, muy comercial, muy negociable. Acá también en Colombia, en Bogotá, es negociable este vehículo, es sincrónico. Fíjense, su tapicería de tela, tiene su pantallota allí, su reproductor de CD para que escuchen música, vean películas. Su interior está totalmente original, sus asientos de tela, vidrios manual, su versión sencilla, un colorcito gris, de verdad que está súper bonito este vehículo Chevrolet Aveo año 2008 y tiene un precio de 21.500.000 pesos. Como saben, totalmente negociables son todos los vehículos acá del señor Pedro y de la señora Liliana, y el número de teléfono el 310-382-6316 si estás interesado en este vehículo Chevrolet Aveo gris año 2008, 21.500.000. Si tú eres creador de contenido como yo, te invito a disfrutar de más de 40.000 temas musicales y más de 90.000 efectos especiales con Epidemic Sound. Disfruta de 7 días totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo. Y llegó la oportunidad de este hermoso Chevrolet Otra Advance 1.6. Fíjense, este carro sí podemos decir que es el propio carro cacha negra, como decimos nosotros allá en Venezuela. Un carro totalmente negro, sus vidrios polarizados o sus vidrios ahumados, también como lo conocemos nosotros. Es año 2009 este Otra, y fíjense el baúl, la verdad que es súper grande. Como les dije en un video anterior, ahí en ese baúl quepo yo tranquilito. Fíjense el interior, bueno, ahorita está una persona interesada viendo el vehículo, sus llantas en buen estado, sus rines originales. Vamos a ver acá el motor, qué tal se encuentra este Otra 1.6. Fíjense el motor, su placa par de Bogotá. Recordemos que acá en Bogotá tenemos lo que es el pico y placa, y por eso yo menciono el terminal de la placa, si es par o impar este vehículo. Como te dije, año 2009. Y vamos a ver si está abierto para ver su interior. Vean el vehículo por dentro, sus vidrios eléctricos, es sincrónico, sus asientos de tela, su reproductor de CD normal, ya que está súper acondicionado este vehículo. Vean su interior, su tablero totalmente en buenas condiciones. Vean la parte de atrás, también sus asientos de tela, súper hermoso este Otra. Este vehículo tiene un precio de 24.300.000, totalmente negociables. Este vehículo se puede decir que es un vehículo de lujo, señores. Y si te gusta este Chevrolet Otra, tienes que llamar al 311-823-791. Te repito el número, 311-382-3791. Y 24.300.000, año 2009, Otra Advance 1.6. Y seguimos este recorrido acá en la calle más famosa de vehículos usados. Miren lo que tengo, me compré vehículo, me dieron la llave de un vehículo, pero no, es esta camionetota. Vamos a abrirla. Ajá, es una San John
Corando. Vamos a ver el interior mientras yo les voy diciendo acá la publicidad que me ha pasado el propietario. Es año 2015, tiene 90.000 kilómetros, combustible de diésel, sistema económico, tiene turbo asistido, motor 2.0 litros, 178 caballos de fuerza, caja automática, confiable, tiene seguridad ABS, EBD, airbags frontales, aire acondicionado, asientos ergonómicos, cámara de reversa, control crucero. En la parte de tecnología tenemos la pantalla táctil, tenemos Bluetooth. Wow. Entre los accesorios o los extras de esta camionetota, de este vehículo, tiene los faros exploradora. Como pueden ver allí abajo, sus faros, las famosas exploradoras que se usa acá, barra de portaequipaje en el techo. Es un colorcito gris, es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad con un diseño aerodinámico y moderno. ¿Cuánto vale esta hermosa camioneta el día de hoy? Bueno, tiene un precio totalmente accesible de 40 millones de pesos y está lista para salir recorriendo las calles y las carreteras de Bogotá y Colombia. Así que si te gusta esta camioneta, no lo había dicho, es placa par de la ciudad de Bogotá. Si te gusta esta camioneta, tienes que llamar al 316-740-8342. Te repito el número de teléfono: 316-740-8342. Año 2015, San John Corando. No sé si se pronuncia bien, porque sé que yo chino no sé mucho, pero si vieron, vean esta parte de acá trasera del vehículo, sus asientos de tela, de verdad que está muy buena, muy confortable este vehículo. ¿Será que le pedimos, o sea que le pido una rebaja y me la llevo hoy mismo? Mira, hasta con la harina pan para que hagan las arepitas y celebres que vas con un vehículo nuevo. También me dijo que es único dueño la persona. Vean, tecnología diésel, no usa gasolina, sino que lleva diésel. Así que si te gusta este vehículo, ya sabes, el 316-740-8342. Y de esta manera despedimos el video por el día de hoy. Coméntame acá abajo qué te pareció este video el día de hoy, qué te parecieron los precios de los vehículos en esta calle famosa en la zona industrial Álamos de la ciudad de Bogotá. Coméntamelo acá abajo en la casilla de comentarios. Sin más nada que decir, me despido. Mi nombre es Joshua Morales, me dicen Josh, y como siempre nos vemos en un próximo video.